Bien, en este video vamos a explicar de qué factores o cuáles son más o menos los criterios que un juez habitualmente emplea para decretar medidas cautelares. Esto que voy a señalar a continuación en este video es solo referencial, son argumentos en base a los criterios que estableció el legislador, que están ordenados de una forma más o menos fácil de entender para efectos de que ustedes puedan de alguna forma anticipar en qué casos, por ejemplo, podría decretarse una prisión preventiva como medida cautelar o podría decretarse una medida cautelar de menor intensidad, ¿ya? Básicamente, los criterios que establece el legislador son varios en realidad. Hay algunos que están de hecho desglosados, pero acá vamos a ver por lo menos los 5 más relevantes para efecto de tener una idea clara de cuáles son los factores ya a considerar. Lo primero que establece el legislador para efecto de determinar la aplicación de medidas cautelares, entre ellas obviamente la prisión preventiva, es la gravedad de la pena asignada al delito. Generalmente, bueno, hay que partir de la base que antes de estos criterios tenemos que dar por establecido que ya el fiscal logró acreditar tanto el hecho penal, el hecho punible, el delito en definitiva, como también la participación de una persona determinada en ese hecho. Sobre esa base empezamos a discutir si se dan estos presupuestos para efectos de poder decretar alguna medida cautelar. Entonces partimos con el primer criterio, que es en el fondo la gravedad de la pena asignada al delito. Vimos en un video anterior que los delitos se clasifican en forma simple, digamos, en faltas, simples delitos y crímenes. Son 3 clasificaciones distintas, ¿ya? La primera, que obedece a las faltas, son aquellos delitos que tienen una pena que puede ser pecuniaria, es decir, una pena de multa, o bien una pena privativa de libertad hasta los 60 días, ¿ya? Luego vienen los simples delitos, que son aquellos que tienen una pena asignada de 61 días hasta 5 años. Y luego de eso vienen los crímenes, que son aquellos delitos de mayor gravedad, que tienen una pena asignada de 5 años y un día hacia arriba. Esto es una referencia, una nota. El día de diferencia obviamente es para diferenciar un grado de otro. Ese es el único sentido, digamos, de establecer un límite, por ejemplo, hasta los 3 años y luego de los 3 años y un día hacia arriba, para separarlo, ¿ya? Lo cierto del caso es que cuando se imputa un delito que tiene una pena asignada de crimen, es muy probable que, independientemente que incluso la persona no tenga antecedentes penales, pueda quedar privada de libertad. Esto ocurre habitualmente con los delitos de mayor connotación, los robos con intimidación, los robos en lugar habitado, obviamente los homicidios y los delitos de mayor connotación, ¿ya? Luego, otro criterio a considerar es la cantidad de delitos que se le imputan a la persona. No es lo mismo, obviamente, decretar una medida cautelar cuando una persona cometió un solo delito a decretar una medida cautelar cuando la persona cometió muchos delitos y afectó en definitiva a muchas personas. Eso justifica que la intensidad de la medida cautelar obviamente sea mayor en la medida en que son más delitos. En tercer lugar, otro factor a considerar es un factor que dice relación más bien con la persona, con el imputado en definitiva. Lo que dice relación con su situación legal y judicial previa a la nueva causa que está enfrentando. Obviamente, uno de los factores que tiene que considerar un tribunal para efecto de decretar alguna medida cautelar es la situación judicial que pueda tener una persona. Y esto dice relación con varios factores, no solamente respecto de procesos que estén vigentes, sino que también respecto de procesos que ya estén terminados. Por ejemplo, entre estos factores lo que se considera es si la persona ha tenido o no ha tenido anteriormente órdenes de detención. ¿Por qué? Porque la existencia de órdenes de detención refleja que la persona es difícil de ubicar y que es renuente a comparecer a los actos del procedimiento. También otro factor que dice relación con la situación judicial es la existencia de condenas anteriores, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente las personas pueden cumplir las condenas que inicialmente se aplican por los tribunales de justicia en un régimen de libertad. Las penas efectivas se reservan generalmente para aquellos delitos más graves, es decir, aquellos delitos que tienen penas asignadas de crimen, o sea, de 5 años y un día hacia arriba, o bien para aquellos casos en los cuales, habiéndose condenado a una persona anteriormente, ya agotó todos los beneficios o penas alternativas que existen. Solo las voy a mencionar, no lo voy a explicar con detalle, pero
como dije anteriormente, en ciertos casos las personas cumplen las penas en forma efectiva, pero existen estos beneficios que ahora se llaman penas alternativas en realidad, que son la remisión condicional de la pena, que en el fondo es ir a firmar una vez al mes durante un año en gendarmería, la reclusión parcial nocturna, que en el fondo consiste en dormir o en la casa, en el domicilio de la persona que es condenada, o en gendarmería. También existe la libertad vigilada, que son aquellas penas que se cumplen bajo la supervisión de un delegado de gendarmería, y además existen los trabajos comunitarios, que son penas que en definitiva consisten en la realización de labores remuneradas habitualmente para alguna organización generalmente pública, que sé yo, alguna municipalidad y cosas así. ¿Qué es lo que pasa? Que bajo ciertos requisitos las personas pueden acceder a esas penas alternativas. Entonces, ¿qué es lo que se considera para efecto de decretar una nueva medida cautelar? Si la persona que ha sido condenada anteriormente y en virtud de esas condenas no tiene derecho a acceder a alguna pena alternativa nueva, es un factor obviamente a considerar, porque eso significa que la persona, en caso de ser condenada, es muy probable que sea condenada en forma efectiva, y eso puede significar que la persona intente evadir la acción de la justicia, arrancándose, no presentándose al auto del procedimiento. ¿Ya? Perdón. Otro factor que dice relación también con este punto, que dice relación con la situación judicial o legal de la persona, es la existencia de condenas anteriores para efectos de la reincidencia. ¿Por qué? Porque las reincidencias producen el efecto, en términos simples, la reincidencia es en el fondo que la persona ya fue condenada anteriormente por un delito del mismo tipo, de la misma especie. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que cuando el legislador esta vez establece un tramo de pena, por ejemplo, de 3 años y un día hasta 5 años, ¿ya? Cuando se aplica un agravante, lo que hace ese agravante es que se aplique el tramo superior de la pena. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Se divide la pena en dos, entre 3 años y un día a 5. Entonces, la mitad es de 4 años hacia arriba. Por lo tanto, cuando se aplica el agravante, lo que se hace en definitiva es que se aplica una pena que va entre los 4 años y los 5 años, ¿ya? Y eso significa, según las reglas de aplicación de las penas alternativas, que en muchos casos esa sola circunstancia puede significar que la persona no puede acceder a penas alternativas, y volvemos al juego anterior de que en el fondo cuando la persona no puede acceder a penas alternativas de cumplimiento y hace posible que la condena sea eventualmente efectiva, que se le aplique una medida cautelar más intensa, ¿ya? Otro factor a considerar, ya que dice relación también con el sujeto, es la situación de arraigo social y familiar. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene más situaciones de arraigo social y familiar, esto se refiere en definitiva a básicamente tres aspectos. ¿Cuál es la situación de la persona respecto a su grupo familiar? Si tiene hijos, si tiene familiares que dependan de él, si él es la fuente de ingresos de sus familiares, si también esta persona tiene trabajo conocido, porque el pensamiento, digamos, que justifica esto, o la idea que justifica esto, es que una persona que tiene fuente laboral es menos probable que siga en la carrera delictual versus una persona que no tiene labores remuneradas, ¿ya? Y también lo que hace relación con su situación social, en cuanto a si la persona ha participado en actividades sociales en forma permanente que lo vinculen con un grupo social determinado, ¿ya? Eso sobre todo tiene importancia para efectos de calificar incluso un atenuante, que es la irreprochable conducta anterior. Pero eso es un tema que más bien jurídico. Y por último, para determinar qué tipo de medida cautelar se va a aplicar, es lo que dice relación con los fines del procedimiento que se persiguen resguardar con las medidas cautelares, ¿ya? Como dijimos al principio de estos videos, las medidas cautelares tienen por finalidad resguardar principalmente los fines del procedimiento. Y en un proceso penal se pueden ver varios fines del procedimiento distintos. Entre ellos, por ejemplo, dar protección a la sociedad. Cuando una persona es muy peligrosa, cuando una persona tiene muchos delitos de connotación, delitos graves, es muy probable que el tribunal considere que esa persona, por las conductas anteriores, por el nuevo delito que enfrenta, sea considerado un peligro para la seguridad de la sociedad, y consecuentemente se decreta la prisión preventiva. Lo mismo pasa cuando hay un riesgo inminente respecto de la persona a la víctima. Cuando el fin del proceso o del procedimiento, en este caso darle protección a la víctima, puede ser que se pueda aplicar, por ejemplo, una prohibición de acercarse a la persona, a la víctima, o bien incluso la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el tribunal consideró que había otros procesos que daban cuenta de que tal vez la situación que enfrenta el imputado no es única, y han habido otras situaciones anteriores que podrían permitir pensar que la persona podría atentar en contra de la víctima.
Otro fin de procedimiento que se persigue también es contar con la persona del imputado para la realización de las audiencias. Como vimos al principio de los videos, uno de los derechos que tiene un imputado es que no sea juzgado en ausencia, y eso implica que el imputado tiene la carga de asistir a las audiencias para efecto de que se pueda materializar el ejercicio de sus derechos y que acceda eventualmente a un debido proceso. Bajo esa lógica, cuando una persona se puede abstraer de la acción de la justicia, como se dice, y puede arrancarse, el tribunal puede considerar esa situación para efecto de decretar alguna medida cautelar, incluso la prisión preventiva. En este caso en particular existe una figura que es en el fondo la prisión preventiva impuesta por peligro de fuga, que se llama. Y esta figura es relevante porque, como veremos más adelante en uno de los videos que hice relación precisamente con la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, cuando se impone la prisión preventiva por peligro de fuga, se puede pedir al tribunal una sustitución de esta medida cautelar por una fianza, ¿ya? Y eso procede solamente cuando lo que justifica lo que justifica que una persona esté privada de libertad es el peligro de arrancarse, el peligro de fuga. Pero cuando se decreta una prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad o por peligro para la seguridad de la víctima, en ese caso no procede la fianza, ¿ya? Son detalles, digamos, que son relevantes para efecto de poder determinar en definitiva cuál es la cautelar que se aplica. Bueno, esos son básicamente los criterios más importantes, están resumidos, en realidad son más, el legislador los detalla con mucho más, obviamente, minuciosidad de lo que yo hice ahora en la exposición, pero es para que tengan una idea de cuáles son los factores que se consideran al momento de decretar una medida cautelar, sobre todo la prisión preventiva, ¿ya? Nos vemos en el siguiente video, que estén bien, chao.